Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este video es complementario a lo que venimos viendo en las clases de membrana, ¿sí? En la primera clase de membrana vimos estructura de la membrana y composición. En la segunda clase vimos más específicamente todo lo que es transporte, los diferentes mecanismos y cómo se transportan las diferentes sustancias. Y en este video vamos a ver algunos detalles de otras funciones de las membranas biológicas. Bien, veamos otras funciones de membrana que no tienen que ver con el transporte, ¿sí? En particular, en este caso, vamos a hablar de proteínas receptoras, eh, proteínas con función enzimática, ¿sí? Que son proteínas de membrana, y en particular esta proteína G, que es una proteína que participa en varios procesos celulares, ¿sí? Cuando esta proteína G está unida, es una proteína periférica, ¿sí? Está del lado citoplasmático de la célula. Cuando esta proteína está unida a un nucleótido de guanina eh, con dos fosfatos, ¿sí? El nucleótido de guanina podemos por ahora pensarlo como que es igual al ADP, nada más que el ADP tiene adenosina, ¿sí? Es un nucleótido que cuando gana un fosfato se forma ATP. Bueno, en este caso este nucleótido es igual, pero la base es diferente, es guanina en vez de adenina, por eso se llama GDP. Pero pensémoslo de la misma forma, este nucleótido difosfatado tiene menos energía. Cuando este nucleótido difosfatado está unido a la proteína G está de forma inactiva. Cuando se une el ligando o la señal química al receptor, ¿sí? Recordemos que no es cualquier sustancia, sino que es una sustancia específica, la que se une al receptor, el receptor se activa y la proteína G toma contacto con el receptor y consume una guanina trifosfatada ahora. Con lo cual esta proteína G va a quedar de forma activa. Mientras, prestemos atención acá que la enzima esta no está trabajando, no está actuando, ¿sí? Está de forma inactiva. Ahora la proteína G activa, con la guanina trifosfatada unida, va a tomar contacto con la enzima y la va a activar, ¿sí? Es decir, ahora esta enzima, habiendo tomado contacto con la guanina, con la proteína G y la guanina trifosfato, esta enzima va a hacer su actividad. Por otro lado, el receptor acaba de liberar la señal o el ligando y vuelve a quedar inactivo. Veamos dos casos reales en los cuales participa este sistema de receptor proteína G enzima. Uno es el caso de la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa es una proteína, una enzima de membrana muy importante porque es una enzima que va a dar un producto que es el AMP cíclico, que es un segundo mensajero. ¿Qué quiere decir un segundo mensajero? Cuando a la célula le llega una señal a un receptor, este lo podemos considerar como el primer mensaje, ¿no? El mensaje que viene de afuera. Ahora este mensaje no va a entrar, esta señal no va a entrar. Entonces, del lado interno de la célula hay que generar un segundo mensajero, una molécula que esté del lado de adentro que eh, transmita ese mensaje. Bien, en este caso, ese segundo mensajero va a ser el AMP cíclico. El AMP cíclico es esta molécula que está acá, ¿sí? Es base adenina, azúcar ribosa y un fosfato. Pero el fosfato está unido al mismo carbono 5 y carbono 3 del azúcar, ¿sí? Esta, esta doble unión que hace el fosfato con el azúcar es lo que le da el nombre de cíclico, ¿no? Hace como un ciclo acá. ¿Cómo se produce el AMP cíclico? Se produce a partir de ATP. ATP, el intermediario energético que vimos para los otros temas. La enzima esta, adenilato ciclasa, lo que hace es, a partir de un ATP, corta, libera dos fosfatos y el fosfato que queda lo une al carbono 3, dando el AMP cíclico, ¿sí? O sea que este sería el sustrato de la adenilato ciclasa
y este sería uno de los productos, el AMP cíclico. El otro producto serían los dos fosfatos liberados. Ahora, la adenilato ciclasa para hacer eso tiene que estar activa. Y ahí viene el sistema que vimos en la diapositiva anterior. Cuando se une la señal con el receptor se activa, el receptor activa la proteína G se unía a ATP, a GTP, ¿recuerdan? Y ahora esa proteína G activa la adenilato ciclasa, que es la que va a tomar ATP y producir AMP cíclico. Este AMP cíclico, que ahora está del lado interno de la célula, es el segundo mensajero. Solo se produce si llegó este al receptor, ¿sí? Es como una cadena de efectos. Ahora este AMP cíclico va a activar otras enzimas, ¿sí? Por ejemplo, muchas quinasas. Recuerden que las quinasas son proteínas, enzimas, que fosforilan sustratos. Entre ellos otras proteínas y las vuelven activas. Por eso este AMP cíclico lo que va a hacer ahora es activar numerosas respuestas celulares. El segundo caso, en el cual participa el mismo sistema, receptor, proteína G y enzima, en este caso involucra a otra enzima que es una fosfolipasa. Este caso se los cuento porque es interesante por la siguiente razón. Empieza igual, la señal o el ligando que viene de afuera, el primer mensajero, el primer mensaje, se une al receptor, ¿sí? Recuerden que hay una especificidad entre el receptor y la señal que se une, no puede acá unirse cualquier cosa. Ese receptor, igual que en el caso anterior, va a activar a la proteína G se va a unir a GTP, pero ahora la proteína G va a activar a otra enzima. Esa enzima se llama fosfolipasa C. Y este caso es interesante porque el sustrato de esta enzima es un fosfolípido de membrana, ¿sí? Que está de la cara de adentro, ¿no? de la bicapa de la membrana. Este fosfolípido está en la bicapa interna, ¿sí? Se llama fosfatidil inositol 4,5 bifosfato. No importa tanto el nombre, lo importante es que es un fosfolípido que, como vimos, tiene dos ácidos grasos, el glicerol, un grupo fosfato, y unido a ese grupo fosfato este azúcar modificado que es un inositol con dos grupos fosfatos, ¿sí? Bien, ¿qué hace la fosfolipasa C? Ahora lo vamos a ver en la diapositiva que sigue. Corta esta unión, corta por acá, con lo cual queda en la membrana el resto del fosfolípido, que va a ser el glicerol con los dos ácidos grasos. Y el resto, que es el inositol ahora con los tres fosfatos, pasa a ser el segundo mensajero. Como en el caso anterior era el AMP cíclico, bueno, acá pasa a ser el inositol trifosfato el segundo mensajero. ¿Qué hace ese inositol? Es una sustancia muy hidrofílica, es un azúcar y unida a tres fosfatos. Así que disuelta en el citoplasma va a llegar a unas proteínas canal. Acá tenemos otra proteína de membrana, nada más que esta proteína es de membrana, pero de una membrana de una organela, pero también es proteína de membrana, y es un canal de calcio, ¿sí? El retículo endoplasmático acumula calcio en su interior, y este canal normalmente está cerrado, no deja salir al calcio a favor del gradiente, pero cuando se une el inositol trifosfato, este canal se abre, y ese calcio sale por el canal, ¿sí? Esta concentración alta de calcio saliendo por el canal va a activar varias proteínas en la célula, con lo cual va a promover diferentes respuestas. Entonces, es un caso parecido al anterior, ¿sí? Solamente que acá la señal lo que está haciendo es, vía receptor, proteína G y enzima, lo que está haciendo es activar, ¿sí?, varias proteínas y varios procesos. Estos procesos no se hubieran activado si no hubiera llegado esta señal al receptor. Esta diapositiva la puse para que vean y para repasar un poquito de paso fosfolípidos. Este es el fosfolípido que estaba en la membrana, ¿sí? Miren acá, ácido graso,
ácido graso, glicerol, grupo fosfato, y acá está el inositol con los dos grupos fosfatos. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, ¿qué hace la fosfolipasa C? Corta acá. Entonces me queda el diglicérido, porque es el glicerol con los dos ácidos grasos, y el inositol, que es este, con los tres fosfatos. Este es el que ahora va a producir la apertura de los canales y la liberación de calcio, que a su vez va a generar varias respuestas celulares. Bien, vamos a otra función de las proteínas de membrana, ¿sí? Que no tienen que ver con las que ya vimos, ni transporte, ni receptores, ni enzimas. Vamos al caso particular de las proteínas que participan en las uniones entre células, ¿sí? Sobre todo en los tejidos que son epitelios, como puede ser este, el exterior, ¿sí? Está separado del interior del ser vivo por capas de células. Esta primer capa de células son células epiteliales que tienen uniones entre sí muy fuertes y muy estrechas para impedir el paso de sustancias directamente desde el exterior hacia el interior del cuerpo, ¿sí? En particular vamos a ver estos tres tipos de uniones: unión adherente, unión estrecha y desmosoma. En amarillo tenemos la unión estrecha, en rojo tenemos la unión adherente y en verde tenemos los desmosomas. Ahora en la diapositiva que viene vemos los detalles. Bien, acá empecemos con la unión estrecha. La unión estrecha, por más que acá en el dibujo no se nota, lo que logra es que las membranas de las dos células queden bien juntas y evita que pase cualquier estructura por entre esas dos células, ¿sí? Y en particular las proteínas de membrana que hacen las uniones estrechas entre células son, por ejemplo, estas tres que están acá: la claudina, la ocludina, perdón, y la HAM-A. Son ejemplos, hay otras, pero bueno, son las más conocidas. Lo interesante es que son proteínas que, como verán, son proteínas integrales de membrana. Tienen una parte integrada a la membrana, tiene una parte fuera de la célula, una parte dentro de la célula, ¿sí? A las zonas de las proteínas las solemos llamar dominios. Así que acá hay un dominio intracelular, un dominio que está incorporado a la membrana y un dominio extracelular, ¿sí? Ya sea la claudina, la ocludina o la HAM-A, es lo mismo. En la otra célula lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Entre las claudinas, por ejemplo, de una célula y de la otra, se forman uniones fuertes, acá. Que esto van a funcionar como especies de remaches que van a evitar que estas células se puedan separar. En realidad estas proteínas del lado interno están unidas a otras proteínas que forman lo que se llama una placa, ¿sí? Que acá está simbolizada con este cuadrado amarillo. Y esa placa a su vez está unida a una fibra del citoesqueleto, que en este caso es una fibra de actina. ¿Está bien? Bien, es un detalle que hay que saber, digamos que hay que conocer, pero en particular nosotros en este tema nos importa más el tema de estas proteínas, que son proteínas integrales de membrana y que están formando estas uniones estrechas entre dos células. La unión adherente es similar, es parecida, no es tan estrecha como esta, y la proteína que participa se llama caderina. También hay un dominio citoplasmático, un dominio que está integrado a la membrana, un dominio extracelular de las dos células. Entonces, entre la caderina de una célula y la caderina de otra, se unen y evitan que estas dos células se puedan separar una de otra, ¿sí? Hay proteínas internas que forman la placa, que serían estas que están acá, que se llaman cateninas, no importa, y otro filamento de actina. Es decir, entre las uniones estrechas y las uniones adherentes se logra que dos células permanezcan juntas, ¿sí? Y se evita que pasen sustancias por entremedio de ellas. Los desmosomas son otro tipo de uniones entre células. También participa
la proteína caderina, que sería acá, está dibujada así en violeta. En este caso particular, las caderinas tienen su dominio extracelular, tienen su parte integrada a la membrana y la parte interna están unidas a la placa, como decíamos antes, a la cual a su vez se unen fibras del citoesqueleto. ¿Sí? Lo que hacen los demosomas es, además de adherir una célula entre sí, como esto mismo se repite muchas veces, y de una célula a la de al lado, y a la otra, y a la otra, mediante las fibras del citoesqueleto, todo el tejido logra como una estructura muy, muy fuerte. ¿Sí? Vamos a otra función de las proteínas de membrana, que es el reconocimiento entre células. Y para eso les voy a contar un caso, simplificado igual, entre un tipo de glóbulos blancos que se llaman natural killers y un complejo de receptores que está en la membrana de las células que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Bien, vamos a suponer que esta célula que está en celeste es una célula del tipo natural killer, un glóbulo blanco, y la célula que está en rojo acá es lo que llamamos la célula diana, o en este caso una célula normal, ¿sí?, de nuestro cuerpo. En la célula, en membrana de esa célula, vamos a tener proteínas, y un tipo de proteínas de las células son las que se llaman o pertenecen al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Estas proteínas de membrana son muy particulares porque son muy variantes en la población, es decir, varían de persona a persona, no son iguales en cada uno de nosotros. Entonces son proteínas que tienen un rol importante en la identificación de células propias respecto de células ajenas. ¿Sí? Bien, así como hay un complejo mayor de histocompatibilidad en esta célula, el natural killer tiene un receptor que se une a esa proteína del complejo mayor de histocompatibilidad. El receptor sería este. Y además tenemos en el natural killer un receptor de activación, que es una proteína de membrana, y tenemos un ligando de activación, que es otra proteína de membrana, pero en este caso de esta célula. ¿Sí? O sea que básicamente tenemos dos sistemas receptor-ligando. Receptor de complejo mayor de histocompatibilidad y el ligando, que sería la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad. Y un receptor de activación y el ligando que está en la otra célula. Bien, esto es lo que vamos a ver más simplificado, pero para que tengan una idea de más o menos cómo funciona. Si la célula natural killer se encuentra con una célula normal, la célula normal va a tener en su membrana proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Estas tres que están acá. También va a tener las proteínas de activación, pero si el natural killer reconoce la presencia de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿por qué las reconoce? Porque se une a sus receptores. Si reconoce la presencia de estos, esta célula no va a producir ningún daño a la célula normal. En cambio, en las células que suelen estar infectadas o en las células tumorales, es decir, células que por alguna razón perdieron la regulación de su división celular, en esas células lo común es que se produzcan mucho menos o nada de proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ven? Acá no están. Entonces, cuando este natural killer se une a esta célula, van a estar las proteínas de activación, se van a unir a los receptores, pero no va a estar las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces los receptores del natural killer no van a poder unirse a esas proteínas que no están. Eso va a desencadenar el ataque de la célula natural killer a la célula infectada y la va a terminar eliminando. Entonces acá tenemos un caso bastante simplificado, pero para que ustedes vean cómo la presencia de un receptor
en una célula y de un ligando en otra, ambos proteínas de membrana pueden decidir, en este caso, una respuesta del sistema inmune que es eliminar o no a una célula del cuerpo. Bien, y el último caso de proteínas de membrana que tienen que ver con reconocimiento es el caso del grupo sanguíneo, ¿sí? El grupo AB0. El grupo AB y 0 está dado por oligosacáridos que están unidos a proteínas y a lípidos de la membrana de los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, acá tenemos una bicapa de fosfolípidos y podemos pensar que estos oligosacáridos que están acá, ¿sí? Fíjense, tienen 5 monosacáridos, en este caso, 6 en este, 6 en este. Estos oligosacáridos son los que van a determinar el grupo sanguíneo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del grupo 0, lo que está unido a los fosfolípidos o a las proteínas son estos 5 monosacáridos. En el caso del grupo A, son esos mismos 5, pero tiene unido acá en la punta una N-acetilglucosamina. O sea que el oligosacárido del grupo A es ligeramente diferente del grupo 0 en este monosacárido solo, pero no importa, es una diferencia. En el caso del grupo B, también es parecido, pero ahora el monosacárido que está unido acá en último término es una galactosa. O sea, fíjense, ¿no? Son 3 oligosacáridos muy parecidos, de 5, 6 y 6 monosacáridos, y la única diferencia es o la galactosa o la N-acetilglucosamina o que acá no hay nada. Y eso va a terminar diferenciando los 3 grupos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, una persona de grupo A, en su membrana de los glóbulos rojos, tiene oligosacáridos tipo A. Eran los que tenían la N-acetilglucosamina, ¿sí? Esos pueden estar unidos o a lípidos o pueden estar unidos a proteínas. Recuerden que un lípido de membrana unido a un hidrato de carbono le llamamos glicolípido. Y esta proteína unida a un hidrato de carbono le llamamos glicoproteína, ¿sí? Otra cosa para repasar es que siempre los hidratos de carbono estaban del lado externo, ¿sí? Este es el exterior de la célula. Bien, en esa persona de grupo A, además de tener los oligosacáridos tipo A en la membrana de sus glóbulos rojos, va a tener circulando por el cuerpo, en la sangre, anticuerpos, que son proteínas, pero que reconocen a los oligosacáridos tipo B. Es decir, este anticuerpo no se puede unir acá, ¿sí? No lo reconoce a esto. Si vamos a una persona de grupo B, en su membrana de los glóbulos rojos tiene oligosacáridos tipo B, que eran los que tenían galactosa, ya sea unido a glicolípidos, unido a glicoproteínas. Y en sangre va a tener anticuerpos tipo A, ¿sí? Que reconocían la acetilglucosamina, pero que acá no está. O sea, estos anticuerpos no se unen acá. En una persona que es grupo AB, voy a tener en los glóbulos rojos de su membrana oligosacáridos A, oligosacáridos B, ya sea unidos a lípidos o unidos a proteínas. Y no va a haber anticuerpos ni para A ni para B. En una persona de grupo 0, en sus glóbulos rojos, el único oligosacárido que va a haber va a ser el grupo 0, el que no tenía acá ni la acetilglucosamina ni la otra glucosa, ¿sí? El de 5 monosacáridos. Los anticuerpos que va a tener van a ser ambos, ¿sí? Pero ninguno de estos dos puede reconocer a estos oligosacáridos, porque no está ni la
galactosa ni la acetilglucosamina. En esta tabla resumimos justamente los tipos de oligosacáridos presentes en cada grupo y los tipos de anticuerpos que tienen. Entonces, una persona de tipo A tiene este tipo de oligosacárido, pero tiene el anticuerpo justamente para el oligosacárido tipo B. La persona que es de grupo B tiene este oligosacárido, pero tiene el anticuerpo para tipo A. La persona que es AB tiene los dos oligosacáridos en la membrana de sus glóbulos rojos, pero no tiene ninguno de los dos anticuerpos. Y la persona que es de grupo 0 tiene solamente el oligosacárido tipo 0 y tiene los dos tipos de anticuerpos. Esto lo que va a influir es con el grupo sanguíneo, justamente en el tema de quiénes pueden donar y quiénes pueden recibir sangre de quién. ¿Sí? En una persona de grupo A, ¿está bien? Si yo le doy sangre de tipo B, le doy glóbulos rojos de tipo B, sus anticuerpos van a reaccionar con esto, ¿sí? Este anticuerpo de la persona de tipo A va a reaccionar cuando yo le dé sangre de tipo B. Cuando a una persona de tipo B yo le dé sangre A, le estoy dando sangre con estos oligosacáridos. Y si la persona es de grupo B, va a tener anticuerpos contra esto. Entonces va a reaccionar, ¿sí? Eso produce una aglutinación de la sangre y problemas en la circulación. Una persona de tipo de sangre AB no tiene anticuerpos porque tiene los dos tipos de oligosacáridos. Entonces a una persona de tipo AB se le puede dar cualquier tipo de sangre, porque al no tener anticuerpos circulando contra estos antígenos, no puede haber ningún tipo de inconveniente ni de aglutinación. En cambio, una persona de tipo 0 tiene los dos tipos de anticuerpos. Entonces, si yo le doy sangre de tipo A, por ejemplo, que tiene este azúcar, va a reaccionar con este anticuerpo y se va a producir aglutinación. Y si le doy sangre de tipo B, va a reaccionar con este. Entonces, las personas de grupo 0 son, el que tiene sangre de grupo 0, es sangre que es muy buena para donar, porque la sangre de tipo 0 no va a generar respuesta ni aglutinación en ninguna persona que sea A, B o AB. Por eso a las personas de grupo 0 les dicen que son donantes universales, le pueden dar sangre a cualquiera, ¿sí? Como en sus glóbulos rojos no está ni este azúcar ni este, ¿sí? No va a haber reacción de ningún tipo con ninguno de los otros grupos. En cambio, la persona de tipo AB no es una persona que sea buen donante de sangre. ¿Por qué? Porque tiene en sus glóbulos rojos los dos tipos de oligosacáridos. Si le doy sangre AB a una persona B, el anticuerpo este va a reaccionar con la parte A. Si le doy AB a una persona A, este anticuerpo va a reaccionar con la parte B. O sea que esa sangre se va a aglutinar tanto en personas A como B como en 0. En 0 de hecho están los dos. ¿Sí? Acá, solo a modo de ejemplo y como última diapositiva, imagínense que una persona que es de grupo A, o sea que en su sangre tiene anticuerpos tipo B, le doy glóbulos rojos de una persona B. ¿Sí? Este glóbulo rojo sería de la sangre que yo le estoy donando, es de una persona B. Tiene en su membrana los azúcares tipo B. El problema es que como la persona es A, tiene anticuerpo para B. Los anticuerpos para B van a reconocer los oligosacáridos de membrana y estos glóbulos rojos se van a aglutinar, los de tipo B, en la persona que es de grupo A.